tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Y en este día, el Señor nos convoca con un mensaje. No llores por mí. Y pareciera el título de una novela donde él o ella le dice al otro, me voy, no llores por mí. ¿No? Pareciera algo así como que, no lloren por mí. Alfonsina Storni supo escribir y decir, no llores por mí, Argentina, ¿no? ¿Verdad? Seguro que fue lo primero que se les apareció a la mente, ¿no? Y entregó su vida al mar, ¿no? Algo que ni siquiera nosotros tenemos derecho, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Pero ¿quién fue el que dijo, no llores por mí? Y yo te voy a decir quién fue el que dijo, no llores por mí. Pero en el transcurso del mensaje te vas a ir dando cuenta, porque si no te estaría contando el final del sermón de hoy. Pero, ¿alguna vez has hecho llorar a alguien? ¿Alguna vez has hecho o has dicho algo que ha hecho llorar a alguien? Yo recuerdo que era jovencito, chiquito, 10, 11 años. Ahora no se estila mucho, casi no hay terrenos baldíos donde en el barrio nos juntábamos a jugar a la pelota o a jugar a lo que sea. Había siempre un terreno baldío. En mi casa, en mi cuadra, había un terreno baldío. En realidad eran 4 lotes, o sea que eran 40 metros por 50 metros. Así que imagínense, eso era nuestro polideportivo. Y ahí transcurría nuestra infancia. Se hacían campeonatos de fútbol, todo transcurría ahí. Y estábamos un día jugando a la pelota. Yo siempre fui muy patadura jugando a la pelota. Y entonces uno de los muchachos más grande que yo, medio que se enojó conmigo y me dijo, pero vos sos tonto, y otras cositas más me dijo.
¿no? No podés ser tan malo, me dijo, ¿no? Entonces yo me puse mal, pero medio que le quise hacer frente. Pero claro, era más grande que yo, entonces me dijo, cálmate porque si no te voy a dejar hecho papilla y otras cosas más, me dijo, y te va a venir a tener que buscar tu papá acá con cucharita, ¿no? Así me dijo, va a tener que venir, miren cómo me acuerdo, ¿eh? Va a tener que venir tu papá a buscarte acá con cucharita. Y eso me dolió mucho y me puse a llorar. Entonces otro que estaba al lado le dice, che, ¿no te das cuenta que no tiene papá? Entonces, claro, por eso fue que el otro me hizo llorar a mí. O sea, yo hasta ahí era guapito, pero cuando el otro me dijo, va a tener que venir a buscarte tu papá con cucharita, me hizo llorar. Porque no había papá. Por más que él me dejara hecho una tortilla, no había un papá para que me levantara con cucharita. No, era razonamiento mío. ¿Pero alguna vez has hecho llorar a alguien? ¿Le has dicho algo a alguien que lo haya dejado llorando? Muchas veces con intención y muchas veces sin intención. Este muchacho no tenía intenciones de hacerme llorar, tenía intenciones de amedrentarme y hacerme decir, bueno, cortala porque te voy a dar una paliza que te van a tener que venir a buscar, ¿no? Pero hay a veces que hacemos llorar a alguien y sin intención. Algunas veces los hijos hacen llorar a los padres. Pero claro, en su mentalidad, en su conducta, queriendo llevarse el mundo por delante o queriendo manejar su vida a su manera, no se dan cuenta de que están lastimando a los padres que cuando los trajeron al mundo, los trajeron con deseo, con amor, con sueños, con expectativas. Y al ver de que esas cosas se van frustrando, los padres se van sintiendo mal y les va dando congoja, teniendo ganas de llorar. Y muchas veces hacemos las cosas adrede, a propósito. A este lo voy a hacer llorar. Este va a saber y va a aprender lo que se sufre, ¿no? Pero dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Ahora, ¿ante qué circunstancias lloró Jesús? Y es en el único pasaje de la Biblia donde dice que Jesús lloró. Y lo que vemos ahí en Jesús es de que la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Él era humano y tenía sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo llorar a nuestro Señor Jesús? Resulta ser de que ¿cuántas mujeres se llaman Marta acá? No hay ninguna Marta. Ayer había una Marta. Bien. ¿Cuántas mujeres se llaman María? Acá. ¿No? Ninguna María. Ni siquiera María Chucena, que te echaba su choza, un techador que atento las echaba, le dijo, María Chucena, te echa tu choza, o te echa la ajena, no te echo mi choza ni te echo la ajena. Bien. Pero hay una historia bíblica que habla de Marta y de María. Y un hermano, el tercero en discordia, un varón, llamado Lázaro. Ellos tres amaban estar con Jesús. Y de ahí está la famosa historia que todos conocemos de que cuando Jesús estaba en la casa de ellos, visitándolos, María estaba con el maestro, estaba ahí enjuagándole los pies, derramándole un perfume. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Limpiando la casa y corriendo todo. Y Jesús le dijo, ay, Marta, Marta, andas de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque Marta fue y le dijo, maestro, ¿no ves? Yo estoy limpiando, ordenando, haciendo orden, sacando la basura, limpiando el baño, todo. Y María está ahí con vos. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que la casa siempre la vas a tener que limpiar. La casa siempre la vas a tener que ordenar. La mugre siempre va a haber en tu casa. Vas a limpiar hoy y mañana vas a volver a ver mugre. Pero Jesús no siempre va a estar acá en tu casa. No siempre vas a tener la oportunidad de que Jesús esté en tu casa. Va a haber tiempo, le decía el Señor Jesús, y esto es así, lean la Biblia hasta ahí, va a haber tiempo en que yo ya no voy a estar acá. No me van a poder ver la cara. Y María está eligiendo la mejor parte. Está aprovechando el tiempo que yo estoy acá. Porque tu casa puede esperar un poquito más. Y esto que no estoy
No estoy haciendo apología de la desidia, ¿eh? ¿Se entendió? No estoy diciendo no limpies tu casa por irte a orar. No, búscate un tiempo para orar y un tiempo para limpiar tu casa. Búscate un tiempo para trabajar y un tiempo para dejar la cama tendida. ¿Sí? Un tiempo para limpiar los platos y un tiempo para leer la Biblia. Entonces no, en orden. Pero hay tiempos donde lo urgente a veces se transforma en lo más importante. Y en ese momento lo urgente era que Jesús estaba en la casa. Y eso era lo importante. Pero resulta ser de que Jesús, luego de haber iniciado su ministerio, estuvo con los discípulos, sanando, curando, hablando palabra, enseñando. Y un buen día le llegó una noticia a Jesús diciéndole, tu amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, está enfermo. Está muy enfermo. Y el Señor dijo, ya voy a ir. Ya voy a ir. Y resultó ser de que pasó el tiempo y le dijeron a Jesús, Lázaro se murió. ¿Y ahora qué? Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante, narra toda la historia de lo que sucede cuando Jesús vuelve y se encuentra con las dos hermanas desconsoladas porque su hermano estaba muerto. Y el versículo 17 dice así en el nombre de Jesús. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, a 30 cuadras. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Sigue diciendo versículo 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Esta vez fue al revés. ¿Vieron? Marta salió corriendo al encuentro con Jesús, pero María se quedó en la casa, porque Marta dijo, una vez me lo perdí, 2 veces no. Yo quiero ir al encuentro con Jesús. Dice que ella fue al encuentro con Jesús. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ah, Marta sabía quién era. Se jugó ahí una oportunidad, pero yo sé que aún Dios te dará todo lo que vos le pidas. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Marta se ve que si bien ella estaba lavando los platos, pero escuchaba las enseñanzas del Señor. Se ve que si bien ella estaba ocupada en las cosas de la casa, pero también escuchaba las enseñanzas del Señor. Marta ya sabía que iba a haber un día postrero donde iba a haber una resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella, confiada y creída en esa palabra que el Señor le había dado, dijo, sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero, en el día final. Versículo 25. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se habían levantado había salido deprisa, le siguieron, pensando que iba a ir al sepulcro. Cuando María llegó donde estaba Jesús, lo vio
se le arrojó a los pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ah, pero ¿cómo? Ese hombre que podía hacer milagros tenía sentimientos. Todos vieron. Esto no lo escribió el Señor Jesús. Esto lo escribió alguien que estuvo viendo qué era lo que sucedía. Y vio y se dio cuenta que Jesús expresó sentimientos, que Él se conmovió profundamente. Y como esa conmoción que Él tuvo, lo llevó a hacer acciones. Y enseguida dice que Él preguntó: ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lloró. Versículo 36. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. El Señor Jesús tiene sentimientos. Tu Dios es un Dios que tiene sentimientos. Él sufre cuando a sus hijos las cosas le van mal. Jesús llora. Jesús se aflige. Jesús se pone mal cuando tu vida anda mal. Como un padre con un hijo. Jesús se aflige cuando nosotros como hijos de Él no andamos correctamente, porque Él sabe cuál va a ser nuestro destino. Por eso me gustaría que hoy empecemos a decir: Jesús, no llores por mí, porque mis actitudes van a empezar a cambiar. Jesús, no llores por mí, porque mi vida va a empezar a cambiar, porque voy a empezar a hacer acciones que dejen de hacerte llorar. Y para seguir narrándote un poquito más esta historia, dice el versículo 39 que Jesús, ya estando frente a la tumba, había quienes le habían dicho ahí que había una piedra grande, y Él dijo: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, debe de oler mal, pues ya lleva 4 días allí. Y Jesús le replicó diciéndole: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo: ustedes fíjense bien que para que Dios haga algo extraordinario es necesario el accionar de nosotros. Hubo ahí 3 situaciones. Jesús frente a la necesidad. La incredulidad de que Jesús lo podía hacer, y la acción que había que hacer, que demandaba un esfuerzo: quitar la piedra, para que el acontecimiento extraordinario empiece a suceder. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Ahora, ¿por qué el autor hace referencia de que salió vendado, salió atado en las manos y en los pies? ¿Cómo salió Lázaro entonces? ¿Cómo salió? ¿Cómo pudo salir Lázaro si estaba atado? Dice que hasta tenía el sudario en el rostro. ¿Cómo salió? Bastó que el Señor diera la orden: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Salió levitando. Lo que esas personas vieron fue extraordinario. Lo vieron a Lázaro salir flotando. Y le dijo: ahora hagan
el segundo acto, libérenlo, libérenlo. Y es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, que podamos tener la fe suficiente para tomar la acción que hay que tomar en nuestras vidas para que la gloria de Dios se manifieste. Y para Dios no hay nada imposible. 4 días muerto. Señor, tiene feo olor ya. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No hay nada imposible para el Señor. Ni siquiera que un muerto esté 4 días muerto y que esté atado de pie y mano. Él lo puede hacer. Hay que correr la piedra, hay que creerle a Él y el acontecimiento va a suceder. Nuestro Dios es alguien que entiende tu circunstancia, entiende tu vida, entiende tu pecado, entiende tus errores, entiende tu angustia, entiende tu necesidad, entiende todas tus circunstancias, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre tomando el cuerpo de Jesucristo. ¿Para qué? Él se humilló a hacerse hombre, para que veas de que Él como hombre padeció como hombre, sufrió como hombre, anduvo entre nosotros como hombre, pero una sola cosa no hizo como hombre, no pecó. Y en eso nosotros hoy tenemos victoria. Pero no obstante, habiendo Él hecho todo lo que hizo, Él de parte nuestra sufre el desprecio. ¿Cuántas veces le has dicho que no a Jesús? ¿Cuántas veces, pese a todo lo que Él hizo por nosotros, le hemos dicho que no a nuestro Señor Jesús? Pero tranquilos, Jesús lo padeció en cuerpo propio cuando pisó acá la tierra. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 31, los fariseos, gente que lo resistía. Los fariseos era una secta que era confrontada con la palabra del Señor Jesús, porque ellos eran creyentes de la boca para afuera, pero no entendían el verdadero mensaje de Dios, que el mensaje de Dios empieza primero por uno mismo. El Señor Jesús llegó a decirles, cuando ellos le dijeron, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor lo hacía todo adrede, todo a propósito, porque el Señor le supo decir, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale expresa lo que hay dentro del corazón. Entonces el Señor vivió confrontándolo. Y estos fariseos llegaron a decirle ahí en el versículo 31 del capítulo 13 de Lucas, sal y vete de aquí. No lo soportaban. Los fariseos eran esos religiosos de aquellos tiempos. Sí, se sentían totalmente confrontados por Jesús. Y ellos se la pasaban imponiendo creencias que no eran bíblicas, costumbres. ¿Estás acostumbrado a tener costumbres? ¿Cuántas cosas hacemos por costumbre? Sin razonarlas. ¿Se acuerdan que no hace mucho les conté una chica que le preguntaba a su madre, mamá, ¿por qué cortás el pescado en 3 antes de ponerlo al horno? Y no, porque mi mamá lo hacía así y la abuela lo hacía así. Y fueron a la abuela, ¿por qué lo haces así? Ay, no, porque teníamos una bandeja chiquitita, el horno era chiquito, entonces el pescado no entraba, había que cortarlo en 3. Entonces, costumbres, sin razonamiento. Y esta secta ponía costumbres pesadas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a cargar. Entonces transformaron la palabra de Dios en una cuestión religiosa y el Señor Jesús vino a confrontar eso. El Señor Jesús les decía, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Es necesario entregarle el diezmo, las ofrendas, pero es necesario el amor y la misericordia. Y es necesario el perdón. Antes habían aprendido que había que perdonar 7 veces. Yo ahora les digo, perdonen 70 veces 7. Claro, hasta 7 veces aguantaban perdonar, pero 70 veces 7 ya era demasiado. Entonces el Señor Jesús vino a trastornarles la vida. Y por eso el Señor Jesús empezó a recibir desprecio. Sal de aquí, vete de aquí, le dijeron. Algunas personas se comportan
hasta el día de hoy como esos fariseos. Cuando el Señor Jesús empieza a decirte, tenés que corregir esto en tu vida, tenés que corregir lo otro en tu vida, esto lo haces por costumbre, esto no está bien, esto está mal. ¿Y sabés quién te lo está diciendo? El creador de tu vida, tu fabricante, el que sabe cómo mejor funcionar, el que sabe lo que le hace bien a tu vida, el que sabe que la forma correcta de vivir es como Él quiere que vivamos. Él te lo está diciendo. Y el fabricante no se equivoca, porque Él fue el que nos diseñó. Y Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Pero claro, cuando empieza a tocar todas esas cosas, nosotros le decimos, vete de aquí, sal de mi vida. No quiero que estés conmigo. Y Él ha sido despreciado. En aquel entonces y hasta el día de hoy, Él está siendo despreciado. Lo queremos alejar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos quiere ordenar. El Señor Jesús tuvo una expresión. Ahí mismo, en Lucas capítulo 13, Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, hablándole al pueblo, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas? Pero tú no has querido. Y usted ve esa figura, cuando la gallina junta los polluelos y los tiene debajo de las alas. Y es una figura tan tierna, ve esos polluelos tan seguros ahí en ese lugar, que dice, wow, cómo la naturaleza, cómo una gallina con una cabeza así chiquitita puede lograr de apañar a sus polluelos y que sus polluelos se sientan protegidos. Y el Señor dice, ¿cuántas veces te quise proteger? ¿Cuántas veces quise que estés bajo mis alas? Pero vos no quisiste. ¿Cuántas veces te quise cuidar porque debajo de mis alas no hay nadie ni nada que te pueda hacer daño? Pero vos no quisiste. Lo hemos menospreciado a nuestro Dios. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice, ya proféticamente hablando el profeta Isaías con respecto a nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 3 del capítulo 53, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitan mirarlo. Fue despreciado y no lo estimaron. Hemos sido ingratos con nuestro Dios. Él, a pesar de todo, nos sigue amando. Siempre nos espera con los brazos abiertos. Cual padre espera el regreso de su hijo a casa. Cual madre espera y se desvela la noche porque su hijo llegue, porque su hija llegue y que llegue bien y que esté sano y que no le pase nada y guárdalo, Señor. Y Dios está así permanentemente. Hijo mío, ¿cuándo vas a entender que yo te amo? Hija mía, ¿cuándo vas a entender que yo te amo? ¿Cuándo vas a entender que pese a que hayas hecho lo que hayas hecho, yo te amo? Quiero que regreses a mí. Él sufre por nosotros, como sufre ese padre que ve a sus hijos que en desobediencia, que no escuchan el consejo, que no son buenos hacedores de la palabra de consejería de sus padres, van directamente al fracaso. Dios mira nuestras vidas, Dios te está mirando, Dios me está mirando y Dios mira nuestras vidas y va viendo cada paso que damos, cada decisión que tomamos. Y Él sabe que nosotros tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Porque Él te dio esa libertad. Pero sabe que cada decisión mala que vos y yo tomemos va a traer consecuencias. Y Él sabe cuál es el destino de esa consecuencia. Por eso nuestro Dios sufre. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. A pesar de nuestro comportamiento, Él prefirió sufrir por cada uno de nosotros. Nosotros por ahí
Antiguamente lo mirábamos a Jesús en el crucifijo y lo veíamos ahí sufrido, abatido, lastimado. Y decíamos, ¿qué puede hacer este hombre por mí? Si está clavado en una cruz, si está ensangrentado, cortado, con su corona de espinas en la cabeza, ¿qué puede hacer por mí? Pero sin embargo, Él venció la muerte. Y dice que el mismo Espíritu, dicen Romanos que el mismo Espíritu que a Él lo levantó de entre los muertos es el que hoy habita en nosotros. Mirá qué potestad que te dio el Señor. Y nosotros lo seguimos mirando mal. Lo consideramos herido, golpeado y humillado por Dios. Pero Él, sabiéndolo todo, prefirió ir a esa cruz y padecer y pagar el precio para que vos y yo podamos obtener perdón. Y escuchá bien esto que te voy a decir. Perdón de todos nuestros pecados. Sin quedar uno solo afuera. Ni medio ni un cuarto pecado queda afuera sin que Él lo pueda perdonar. Él puede perdonar todos nuestros pecados. Versículo 7 del capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, 7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca, pudiendo Él librarse. Acuérdense, si vos razonaras un poco y vieras el escrito, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y su palabra es espíritu. Y dice que cuando la palabra de Dios sale de su boca, hace lo que tiene que hacer y no vuelve sin traer fruto. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y si vos entendieses un instante que cuando lo fueron a arrestar a Jesús, Él no se defendió. Pero sin embargo, cuando Él dijo, yo soy, toda la legión de soldados cayeron de rodillas. Algo espiritual estaba pasando ahí. ¿Por qué esos soldados cayeron de rodillas? Porque no pudieron resistir el mismo Espíritu de Dios que habitaba en nuestro Señor Jesucristo. No lo pudieron resistir. Había algo grande y poderoso en la vida de ese hombre, que ellos tuvieron que caer de rodillas. Pero así todo, Él teniendo esa potestad, Él enmudeció, porque estaba cumpliendo el plan de Dios. Previo a eso, Él estuvo orando y pidiéndole a Dios que el Señor guarde a sus discípulos y que bendiga y guarde a aquellos que habían de creer por la palabra de ellos en este Señor Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador, Él, antes de ir a la cruz, oró por vos. Oró por vos. Y Él teniendo esa magnífica potestad de haberle dicho a la tormenta, detente, y la tormenta se detuvo, Él enmudeció su boca. Cual oveja fue llevada al matadero. Cual oveja que la trasquilan y no dice nada y le van sacando las lanas, a Él lo castigaron, lo azotaron, lo golpearon y Él no dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y nosotros hoy osamos hacerlo llorar, no cumpliendo su palabra, no cumpliendo sus mandamientos. Él por nosotros ya lo hizo todo. Ahora nos toca a nosotros correr la piedra y creerle a nuestro Dios. Ahora te toca a vos confiar en Él y correr esa piedra para que lo sobrenatural empiece a suceder en tu vida. ¿Queremos seguir haciendo llorar a nuestro Dios? Seguramente que la respuesta va a ser no lo quiero hacer seguir llorando. Pero es difícil, pastor, sí que es difícil. Pesada es la piedra de esa tumba para correr. Se necesitó más de uno, o sea que solo no podés. Necesitas colaboradores, necesitas ayuda, necesitas ir a un grupo de amistad, necesitas ir a la escuela Sígueme, necesitas ser discipulado. Solo no podés, porque hay una familia, la familia de Dios que está dispuesta a ayudarte a correr esa piedra. Porque solo es pesado, hay que hacerlo entre varios. Otra vez el Señor Jesús, Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? El Señor siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Y cuando habla de Jerusalén, está hablando de su propia casa. El Señor era judío y estaba con los judíos. Y le hablaba a los judíos. Y les decía, Dios les ha mandado los profetas y ustedes los han echado, los han matado. Hoy estoy yo entre ustedes y me echan. Vete de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor estaba tocando las fibras más íntimas de su vida. Y les estaba diciendo, esto hay que corregirlo, lo otro hay que corregirlo. Tenés que vivir de esta manera porque ese es el plan de Dios para tu vida. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos acallado la boca de Dios? No, no te queremos escuchar. No, no quiero dejar eso. Pero Dios así todo te sigue amando. Te sigue amando. Puedes decirle al que está a tu lado, al que está cercano, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. De eso no hay duda. En el libro de Job, muchos conocen la historia de Job, aquel hombre que lo perdió todo y que tuvo discusiones con sus amigos, hombre justo y recto, y que uno podría decir, no puede ser que un hombre así haya recibido semejante castigo de parte de Dios. Pero él supo supo transitar en medio del desierto de su vida. Cuando él, siendo justo y recto delante de Dios, tuvo que también padecer un sufrimiento y se mantuvo firme, sin dudar delante de Dios. Y pese a eso, terminando el libro, él supo decir, conozco que apenas te conocía. Ahora te estoy empezando a conocer. Pero él pudo decir lo siguiente, Job capítulo 22, versículo 21 al 23. Dice, sométete a Dios. Ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y te alejas y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Dios te está diciendo esto. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Hoy es el día de reconciliación y de restauración. Y ya para terminar, no puedo dejar de mencionarte al salmista David, rey de Israel, el antiguo rey de Israel. Parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 103, versículo 11 al 18. Dice así en el nombre de Jesús. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Es tan grande el amor de Dios que Él está dispuesto a olvidarse, a perdonar y echar lejos cada una de nuestras transgresiones, así como allá está el oeste y allá está el este. Así está diciendo el salmista, tanto es su amor que Él está dispuesto a apartar de nosotros toda transgresión. ¿Por qué? Porque Él te ama. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de que hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. Él te mira y te dice, vos sos apenas como una hormiga para mí, pero sos mi creación más perfecta. El mundo fue creado por causa del ser humano. Todo lo que vemos, las estrellas, el sol, las montañas, los paisajes, los arroyos, los ríos, los mares, toda la naturaleza fue creada para el ser humano. Y de todo eso, la creación más hermosa, más perfecta para Él, somos nosotros.
Sin embargo, nos hizo del polvo de la tierra. Pero Él lo sabe y así todo nos sigue amando. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos en obras. O sea que la palabra de Dios no es simple lectura. La palabra de Dios no es simple filosofía. La palabra de Dios no es simple, qué lindo salmo, qué lindo proverbio. Cómo me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Cómo me gusta lo que dice Jesús acá en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cómo me gusta lo que escribió en la isla de Pasmos, el Apocalipsis. Cómo me gusta. Ah, bueno, sí, Maxi, ¿te gusta? ¿Y por qué no la pones por obra? Si tan linda es para tu vida, ¿por qué no la pones por obra? Entonces, cuando la ponemos por obra, dice que ahí está el Señor, que Él se acuerda, el que se acuerda de sus preceptos para ponerlos por obra, Él está con los que cumplen su pacto, su palabra. ¿Querés que Dios esté con vos? ¿Querés que Dios prospere tu vida? Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios y entender que solo Él puede restaurar al 100% tu vida. Al 100% Él puede restaurar tu vida. Y hablando de lágrimas, Él está dispuesto a secar toda lágrima. Toda lágrima. Hay sucesos y acontecimientos en tu vida que vos, y en la mía también, desearíamos tomar la goma que borra los actos de la vida y borrarlos. Y no tener más recuerdo de ninguno de ellos. Sacarlos de nuestra mente y poderlos quitarlos de la historia. Pero no podemos. Pero no obstante, Dios te va a dar la fortaleza para que puedas superar todo eso. ¿Sabes por qué? Porque vas a recibir perdón de parte de Dios por cada uno de esos actos. Dios está dispuesto a borrarlos y a echarlos al fondo de la mar, donde nunca nadie se ha atrevido a investigar y a ver. Ahí el Señor está dispuesto que tus pecados, por eso te estoy diciendo de que Dios te da la garantía de una restauración del 100%. Dios puede hacer de tu vida una vida completamente nueva. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 al 5 dice así en el nombre de Jesús: Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué dijo? Yo hago nuevas todas las cosas. No dijo algunas. No dijo la vida del pastor. No dijo la vida del vecino. Dijo todas las cosas. Todo aquel que se acerca a Dios puede ser restaurado al 100%. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. No dudes, porque esto lo dijo el Señor. Y esto es verdadero y digno de confianza. Esto es poner por obra la palabra de Dios. Y vas a empezar a ver cómo tu vida cambia, cómo tu vida se transforma. El Señor nos ha dado un gran, pero gran privilegio. Y es de poder tener en nuestras manos su palabra, cosa que los antiguos tuvieron que recurrir a la transmisión de boca en boca. No existía la imprenta, no existía la tablet, no existía, todo eso no existía. ¿Y saben por qué hoy es tan fácil acceder a la palabra de Dios? Porque el Señor viene pronto. Y Él viene a buscar una iglesia pura y santa, pero nadie está ajeno a ser parte de esa iglesia. Todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, ponernos a cuenta, entregar nuestra vida a Dios, que Él la haga nueva y ser parte de esa iglesia
que un día el Señor va a venir a buscar. Te invito a que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Y así como el escritor pudo decir ahí en Apocalipsis, escribe bien esto, porque esta palabra es digna de confianza. Si has entendido el mensaje, te pido que vengas a renovar tu pacto con Dios, que vengas a hacer ese acto de fe que Dios está pidiendo para tu vida, para que pueda ser restaurada al 100%.